pedir a Dios que bendiga su palabra. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta oportunidad, por este retiro, Señor, por los que han organizado, por lo que has puesto, Señor, en el corazón de cada uno el estar aquí. Ya que nos has reunido, Señor, en un periodo de la historia bastante importante para la civilización occidental, tú nos llamas, Señor, a redescubrir las verdades concernientes tu compromiso con la familia, para que nosotros podamos actuar en consecuencia. Más todavía al saber cómo la sociedad se empeña a destruir la familia. Ayúdanos pues que estos días no sean desperdicio, sino que podamos recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, yéndonos meditando en ella, y que ésta tenga un impacto tal que nuestra vida diaria pueda cambiar, nuestra vida familiar pueda cambiar y ser mejorada, Señor, por las verdades de tu palabra. No queremos, Señor, empezar estos momentos sin orar por este país. Tú ves la violencia, tú ves las crisis que se están manifestando, especialmente en la juventud, que tú puedas tener misericordia, permitiendo que tu iglesia sea luz en esta nación, permitiendo que tu iglesia proclame con valor, valentía, tu verdad. Oh Señor, bendice esta nación, bendice este retiro, bendice estos momentos, ya que sin ti, Señor, todo es desperdicio y nada es posible. Mas contigo tenemos la seguridad de la bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sí. Bueno, está bien. Justo un anuncio, esta cajita, hermano José Luis dice que no es la ofrenda, sino que es Dios mediante, al final de este día vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas según lo que se haya visto a lo largo del día. Entonces, si usted tiene una pregunta que le surge en el momento, pues usted puede escribirla y ponerla en la cajita. No es necesario poner su nombre, lo único que se le pide es que se escriba de manera que se pueda leer lo que usted ha escrito y ponerlo en la cajita, y ya más tardecito trataremos de responder a las preguntas. Amén, hermanos. Pues les invito a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles dice: verso 39. Hechos capítulo 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amén. Hermanos, el tema que nos toca en esta mañana es un tema bastante complejo, porque no estamos acostumbrados a tratarlo. Y además no tenemos mucho tiempo para tratarlo, así que va a ser una parte bastante teológica, pero al final trataremos de dar aplicaciones a eso. Pero no se asuste cuando se dice que un mensaje va a ser teológico, porque no es porque el mensaje no tenga una aplicación directa que no es importante el mensaje en sí mismo. Recuerden siempre, hermanos, que las ideas tienen consecuencias. Nosotros somos lo que creemos. Según lo que creemos, actuaremos. Por eso Dios nos dejó su palabra,
para que nosotros podamos meditar en ella, creer en ella y de esa manera esta tenga un impacto en nuestra vida práctica. Si yo sé que tengo que perdonar al que me ha hecho daño, es porque lo he entendido en su palabra. Si sé que debo actuar en amor, es porque primero lo entendí en su palabra. Primero es el entendimiento y luego es la práctica. Así que es importante redescubrir esas verdades del compromiso de Dios con las familias. Otra manera de llamar este tema sería el pacto de Dios y sus repercusiones en la familia. Hermanos, la teología del pacto es una teología sumamente importante. Es decir, no podemos entender las escrituras si no se entiende previamente lo que son los pactos. Cuando Jesús va a decir, por ejemplo, esta es mi copa, o la copa, esta es mi sangre, hablando de la copa en el momento de la Santa Cena. Él va a decir, esta es la copa o la sangre que representa el nuevo pacto. Pero ¿qué es lo que entiende Jesús por nuevo pacto? Vea que la sangre de Jesús es el nuevo pacto. Significa que es algo importante. ¿Y qué son los pactos? De hecho, Antiguo y Nuevo Testamento sería mejor llamado Antiguo y Nuevo Pacto. Es decir, que la Biblia entera se presenta como un pacto. Y lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo en esta oportunidad, cómo Dios obra a través de los pactos. Dios no ha decidido crear al ser humano solamente y dejarlo en el jardín y que haga o obedezca a Dios de manera lejana, sino que Dios estableció una relación con el ser humano y esa relación se llama una relación de pacto. Es decir, que Dios, al crear al ser humano, entró con él en una relación de pacto. Ahora, el pacto podría ser definido como un acuerdo entre dos personas. Aunque en el caso de Dios no es un acuerdo entre dos personas similares o iguales, sino que es un rey hablando a un súbdito y teniendo un pacto con él. En la Biblia, no lo vamos a ver todo, repito, pero vamos a tratar de hacer un esquema. En la Biblia, el primer pacto es llamado el pacto de obras. Y se llama así, o también es llamado el pacto adámico, el pacto de creación. Es un pacto donde Dios, al crear al ser humano, le dijo, según las obras que tú hagas, entonces mantendremos una relación tú y yo. Pero si tú fallas en esa relación, entonces ya no habrá relación contigo y conmigo, sino que nuestra relación será destruida. Entonces, el primer pacto es el pacto con Adán y Eva. Obviamente, Adán y Eva fallaron. Entonces, ¿qué pasó con el pacto de obras? Fallamos y se anuló. Hasta aquí llegamos. El ser humano apenas creado cayó y falló con el pacto de obras. Entonces, Dios podría haber dejado al ser humano abandonado a sí mismo, que el ser humano pues se pierda y que Dios lo condene. Pero Dios en su misericordia dijo, no voy a dejar el ser humano así, sino que voy a crear otro pacto. Y ese otro pacto es llamado el pacto de gracia. ¿Por qué se llama pacto de gracia? Porque normalmente Dios tendría que destruirnos por pecadores que somos, pero Él decidió salvarnos. Entonces, por eso es que se llama pacto de gracia. ¿Y con quién se inicia ese pacto de gracia? Con Abraham. Y hoy vamos a viajar en la Biblia, hermanos. Vayamos rápidamente a Génesis, capítulo 17. Perdón, capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis dice: verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo eso, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Ahí está Dios estableciendo el pacto de gracia con Abraham. Y usted verá, y lo veremos, que en cada pacto Dios va dándole formas diferentes a ese mismo pacto llamado el pacto de gracia. Según la costumbre, en aquel entonces, en la época de Abraham, cuando una persona hacía un pacto con la otra, siempre recordaban lo que habían sido sus relaciones. Y luego se hacía una señal y se daba una señal. Vea lo que dice Dios a Abraham en lo que hemos leído. Dice en el verso 7: y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. Vea, Dios está recordando qué es lo que Dios hizo con Abraham, porque esa era la manera en que se hacía y desarrollaban los pactos en aquel entonces. Y luego le dice a Abraham que tome algunos animales, los parta en dos, porque en aquel entonces, por ejemplo, los hititas, cuando hacían un pacto con los que habían vencido en la guerra, lo que hacían es que partían en dos los cuerpos de las personas, seres humanos, y los que habían sido vencidos tenían que pasar por ahí, humillados entre los cuerpos. Era como una señal diciendo: ustedes han perdido, ustedes son perdedores. Claro, no es lo que Dios está haciendo con Abraham, pero era para decir cómo era en aquel entonces. Entonces, cuando Dios dice de partir los animales, la idea era esta: voy a hacer un trato contigo, vamos a hacer un pacto los dos, pero el que falle en obedecer el pacto, pues que le pase lo mismo que le pasó a estos animales, que quede cortado en dos. Entonces Abraham es lo que está haciendo. Él sabe que ahora va a entrar en una relación solemne con Dios, una relación de pacto, y él va a tener que cumplir con los requisitos que Dios pide. Pero resulta que en el momento de pasar, porque así era la costumbre, uno pasaba entre los animales diciendo qué es lo que iba a hacer, y el otro también pasaba, y así se había resuelto el pacto, o se había concluido el pacto. Pero quien pasa en medio de los animales no es Abraham, es Dios. Como que Dios está diciendo: juro por mí mismo que he de ser fiel a ese pacto. Por eso es que se llama un pacto de gracia. Abraham tendría que haber pasado, pero nunca pasó. Y Dios le dice entonces que le va a dar una herencia y que le va a dar una tierra. Así empieza el pacto de gracia, el pacto llamado de la promesa. En realidad, hermanos, como dije, existen solo 2 pactos. No hablo del pacto de redención ni tampoco el pacto de Noé, que son otras
otros elementos que no vamos a tocar. Pero para con el ser humano existen esos dos pactos: el pacto de obras, Adán y Eva, y el pacto de gracia que empieza con Abraham. Luego está el pacto con Moisés. No es otro pacto, sino es una nueva administración del pacto de gracia. ¿Cómo podríamos llamar la administración de Abraham del pacto de gracia? Podría llamarse la administración de las promesas, porque Dios en el pacto de Abraham hace una promesa. Ahora vayamos juntos a Éxodo capítulo 20 para ver cómo Dios vuelve a hacer otro pacto. Vea, Éxodo capítulo 20, vea lo que dice el verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevamente. ¿Se acuerdan con Abraham? Antes de Dios hacer un pacto con Abraham, dijo lo que le había hecho: te saqué de Ur de los Caldeos. Y ahora le dice a Israel: te saqué de Egipto. Es decir, Dios está cumpliendo los requisitos que se hacían para hacer un pacto. Luego, ¿cuál es el contenido del pacto? Pues está la ley. Está la ley. Y Dios pide a Israel que guarde la ley. Entonces, es otra administración, la administración de la ley, pero sigue siendo un pacto de gracia. Entonces, Dios le da la ley. Y recuerden que cuando Moisés baja del monte Sinaí, baja con 2 tablas de la ley. ¿Por qué? No porque 5 en una parte y 5 en la otra. Más bien, cuando usted va a firmar un contrato, para los que tienen papeles, si no, pues por la fe todos los días, ¿verdad? Pero para aquellos que firman contratos, siempre le piden firmar el del empleado y el del jefe de la empresa, y cada quien se queda con el contrato. Eso es para usted y eso es para mí. Es el mismo papel. ¿Pero por qué? Porque es una prueba de que hicimos un contrato. Dios hizo lo mismo con Israel. Por eso es que Moisés descendió con 2 tablas, porque era una la de Dios y la otra la del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué era la ley? Era el libro del pacto. Asimismo, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro del pacto. Por eso la Biblia es tan importante. Por eso es que la Biblia no es como otro o cualquier otro libro. Es el libro del contrato de Dios para con su pueblo. Estamos en la segunda administración del mismo pacto, que es el pacto de gracia. Habría otra también, pero sería rápidamente, porque no es lo que nos va a interesar en esta oportunidad. El pacto con David, que Dios le promete un reinado. Está en 2 de Samuel, usted puede leerlo en el capítulo 7. Y el proceder es el mismo. Dios le dice: he hecho esto contigo y he hecho esto contigo. Le recuerda y le dice: por cuanto habrá un reino, uno de tus hijos será rey para siempre. Entonces, otro pacto o otra administración del pacto de gracia. ¿Y cómo podríamos llamarlo? La administración del reino. Es decir, Dios promete un rey, pero eso no nos interesa en esta oportunidad. Lo que nos interesa es el pacto que Dios hizo con Abraham y con Israel. Ahora, en las dos administraciones, vemos que la señal es la misma. En cada pacto hay una señal. En el pacto de obras, en Génesis, se considera que el árbol de vida era la señal del pacto. Cuando Dios hace un pacto con Noé, el arco iris es el pacto que Dios, o la señal del pacto que hizo con Noé. Cuando llama a Abraham, le da una señal también, y es la circuncisión. Y cuando hace un pacto con Israel, también es la circuncisión. El hecho de que el pacto con Abraham y el pacto con Israel, ambos
la señal sea la circuncisión, muestra que es el mismo pacto. Que es el mismo pacto. Una vez dicho esto, hermanos, podemos ahora ver o preguntarnos, ya hemos visto qué es el pacto. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿quiénes son los miembros del pacto? ¿Quiénes son los que son partícipes de ese pacto? Pues en el caso de Abraham, Dios dice que seré el Dios tuyo, le dice Dios a Abraham, y el de tu descendencia. Es decir, que miembros del pacto de Dios, la promesa que Dios hizo a Abraham no le concierne a Abraham únicamente, sino que concierne a sus hijos, a Isaac. Por eso es que cuando Dios le va a hablar a Moisés, Dios va a decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿por qué Dios dice eso? Porque está diciendo, yo estoy siendo fiel a mi pacto de ser el Dios de Abraham y de su descendencia. Por lo que sus hijos son partes del pacto. ¿Y cómo vemos que son partes del pacto? Primero por la promesa que Dios hizo, pero también porque los hijos llevan la señal del pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Entonces, si los hijos son circuncidados, es porque llevan la señal de la promesa de Dios, que Dios iba a ser el Dios de ellos también. Con Israel, en el momento que hemos leído en Éxodo, también Dios, ¿cuál es uno de los 10 mandamientos? Uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿a quién se está dirigiendo Dios? A los hijos. A los hijos se está dirigiendo. Eso significa que Dios considera que los hijos son miembros del pacto hecho con Moisés y con Abraham. Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos, hermanos, cantidad de versículos que incitan a los padres a educar a sus hijos. Dice por Proverbios, por ejemplo, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Pero porque para el judío el hijo era heredero de las promesas de Dios. Y una de esas promesas era que Dios iba a ser el Dios de ellos. Es importante entender eso, porque eso nos muestra cómo Dios ve a las familias, cómo Dios ve su plan de redención. Él no lo ve de manera solitaria, individual, cada ser humano, sino que Él lo ve de manera familiar. Y si nos detenemos hasta aquí, hermanos, cuando Dios hizo un pacto con Adán y Eva, eso abarcaba a la humanidad entera, la familia humana. Cuando hizo un pacto con Noé, le va a decir a Noé, entra en el arca tú y tu familia. ¿Quién va a ser salvo en el arca de Noé? La familia de Noé. Vea, una familia. Cuando Dios llama a Abraham, es Abraham y su descendencia. Significa entonces que Dios no solamente se interesa en nuestra persona, sino con sus hijos también Dios se interesa. Y es lo que queremos desarrollar en esa oportunidad. Entonces, ¿quiénes son miembros del pacto? Los que han creído y los hijos de los creyentes. Vayamos, hermanos, cuando Dios... Porque ahora usted podría decir, hermanos, es que eso era en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo, ya Dios cambió. Ya Dios ya no incluye a los niños, sino que solamente los creyentes. Así creen, por ejemplo, los bautistas. Creen que Dios hizo un pacto, pero solamente con los creyentes, ya no con los hijos de los creyentes. Pero veamos cómo la Biblia habla del pacto que vendría. Vayamos a Isaías, capítulo 54, por favor. Y los que se están durmiendo, eso para que aprendan a dormir, en vez de chismosear hasta las 2 de la mañana. Ahora toca aguantar, hermano, todavía falta 1 hora y media. Capítulo 54 del libro de Isaías.
Vea, Dios está hablando del pacto que haría con Jesús, y vea lo que dice, capítulo 54, verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Vea el verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios está anunciando que en el nuevo pacto Dios no va a descartar a los hijos, sino que siguen siendo incluidos en ese pacto. Vayamos, hermanos, rápidamente a Jeremías capítulo 33. Vea el verso, capítulo 33 de Jeremías, en el verso 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Vea, Dios está diciendo que Él hizo un pacto con el día y la noche, para que estos nunca falten. Y Él dice: si ustedes pueden dejar que el día sea día y que la noche sea noche, también podrán invalidar el pacto que yo hice con David y su descendencia. Entonces, eso muestra que Dios no ha dejado de ver la familia o de ver su plan de redención en modo familiar. El último verso que vamos a ver, hermanos, es Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vea lo que dice Dios prometiendo, hablando del pacto que vendría con Jesús. Deuteronomio capítulo 30, vea el verso 6. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Eso muestra que la circuncisión tenía como objeto señalar que los hijos eran miembros del pacto, pero también señalar lo que Dios quería de esos miembros del pacto, que circuncidaran sus corazones. Por eso es que Dios dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Y qué dice? Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vea, el tuyo y el de tu descendencia. Y podríamos hablar de cuando en Éxodo capítulo 20 Dios da su ley y Él dice que Dios hace misericordia hasta miles de generaciones. Dios ve las generaciones futuras. Usted ve su abuelo o su abuelito y su hijo, y si Dios le da vida, su nieto, y ya está. No, Dios ve su tatarabuelo hasta su hijo, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos y de sus hijos. Eso, repito, eso tiene que impactar nuestra manera de ver nuestra propia familia. Y usted debe orar. Y Dios dijo que Dios iba a ser el Dios suyo y el de su descendencia. Orar para que los hijos de sus hijos sigan temiendo a Dios.
Y vea que era posible, porque Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vean que son descendencia tras descendencias, hijo tras hijos. Entonces la pregunta que hemos hecho al inicio era: ¿qué es el pacto? Luego que hemos definido qué es el pacto, hemos dicho quiénes son los miembros del pacto. Ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento quiénes son los miembros. Pues hemos leído en Hechos capítulo 2, verso 39. Pedro está hablando, es el primer sermón de Pentecostés. Se llama el sermón de Pentecostés. La iglesia está comenzando. Es la primera predicación de la iglesia. Y Pedro se está dirigiendo a judíos. Y les dice: esta promesa es para ustedes. ¿Y para quién? Para vuestros hijos. Pero vea, Pedro está hablando en el Nuevo Testamento. Y en esa predicación de Hechos 2, él está hablando a judíos. Y para el judío, los hijos eran miembros del pacto. Entonces, para Pedro, que está hablando a judíos, cuando él dice: esta promesa es para ustedes y sus hijos, ¿qué creen que pensaron los primeros cristianos judíos? Ellos dijeron: los hijos siguen siendo miembros del nuevo pacto. Entonces, hermanos, la siguiente pregunta que podríamos hacer es: ¿qué es la señal del nuevo pacto? ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Y ninguno de nosotros ha sido circuncidado. Y tampoco usted piensa circuncidar a sus hijos, porque ya no es la señal, ¿verdad? Existe otra. ¿Cuál es? El bautismo. El bautismo es la señal de que somos miembros del pacto de Dios en el Nuevo Testamento. Pero si usted me sigue, si Dios permitió que Abraham llevara la señal del pacto, que era la circuncisión, y que su hijo también llevara esa señal, y que usted dice que Dios sigue, o más bien Dios cambió la señal, que es, ya no es la circuncisión sino el bautismo, y que los hijos siguen siendo miembros de ese pacto, entonces tendrían que llevar la señal del pacto. ¿Cuál es la señal? El bautismo. ¿Qué significa? Que habría que bautizar a los niños. Y por eso es que los reformadores bautizaban a los niños, porque ellos decían: Dios es mi Dios, pero también es el Dios de mis hijos. Ahora, es sumamente difícil para nosotros entender eso, porque para nosotros el bautismo es el compromiso que yo tengo para con Dios. Yo me comprometo a servir a Dios. Yo me comprometo a serle fiel. Por eso es que hay personas que no quieren bautizarse, porque dicen: no, es que todavía no he hecho ese paso de obediencia, porque temo que si me bautizo luego falla a Dios, pues mi bautismo no sirva. Es que el bautismo no sirve para eso. El bautismo no es un compromiso del hombre para con Dios. El bautismo es la señal de que Dios es el Dios de mi vida y el Dios de mi familia. No es el compromiso mío con Dios, es el compromiso de Dios para con la familia. Dios se ha comprometido a ser su Dios y el Dios de sus hijos. Y Él quiere ser el Dios de sus hijos, porque la promesa no ha cambiado. La promesa es para ustedes y para sus hijos. El bautismo no es mi compromiso con, hermanos, de todas maneras, aunque así fuera, sería en cierta medida ridículo, porque ¿quién de nosotros puede comprometerse a ser fiel a Dios? Conociendo nuestro corazón, nuestras infidelidades, nuestro corazón perverso, ¿quién puede decir a Dios: yo me comprometo a ser totalmente fiel hasta que tú regreses? Hermana, a la hora ya pecó. No es el compromiso mío con Dios, es el compromiso de Dios conmigo. Y la señal del bautismo, el bautismo conlleva promesas. Eso es lo que cuando se bautiza al hijo, se dice: Señor, ese niño que es bautizado ahora es miembro del pacto, y él lleva sobre él la señal de la promesa de que tú serías su Dios. Ahora usted podría decir: hermano, ¿significa entonces que todos los hijos, que los hijos son salvos por ser bautizados? No, porque no es la salvación el bautismo, es una promesa. Cuando el hijo crezca,
va a tener que responder con fe a esa promesa. Va a tener que responder con fe a lo que Dios ha prometido en el bautismo. Y ahí, hermanos, podríamos dar la primera aplicación, que sería, si los hijos son miembros del pacto, ¿cuál es su responsabilidad para con sus hijos? Si Dios se considera el Dios suyo y el Dios de sus hijos, ¿cuál es su responsabilidad como padre? Enseñarles la palabra de Dios. Usted no puede tratar a su hijo como un paganito. Es un pequeño pagano. Ojalá crezca y ojalá crea. Y cuando tenga 18 años tome su propia decisión. No. Dios se lo entregó a usted para que usted lo criara en las promesas de Dios. Y que conforme él vaya creciendo, él pueda responder con fe a esas promesas. Entonces, mira, hermanos, ¿usted hace orar a sus hijos? De 5 años, 4, por ahí. ¿Usted los hace o los hizo orar? La mayoría dice que sí. Sí, ellos oran Padre Nuestro y oran por la comida. Mi hijo ora por toda la familia. Estoy hambriento, pero él, gracias por papá, por mamá, por los abuelos, por grand-père. Y cuando terminó, ya la comida se enfrió. Pero vea, si yo considero que mis hijos son miembros del pacto, que oren. Pero si para mí mis hijos no son miembros del pacto, entonces ¿por qué oran? Oran a un Dios que no es el Dios de ellos. Tendría que decirle a mi hijo, no, espera, crece. Y cuando crezca y tomes tu propia decisión, ahí podría ser tu Dios. Pero nadie obra así. ¿Entiendes? Por eso digo que los hijos son miembros del pacto. Entonces significa que tenemos una responsabilidad con ellos. ¿Y qué pasa cuando no cumplimos esa responsabilidad? Vayamos a Jueces, perdón. Jueces capítulo 2. Vea lo que dice Jueces capítulo 2, verso 10. Jueces capítulo 2, verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahí se está hablando de una nueva generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué dice el verso siguiente? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué sucede cuando los padres no toman la responsabilidad que conlleva el hecho de que los hijos sean los hijos del pacto? Pues no les enseñan las verdades de Dios y crece una generación que no conoce a Dios. Y vea lo que dice: no conocían a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está el problema, hermanos, que cuando no educamos a nuestros hijos en la fe, pues se levanta una generación que no conoce a Dios. Y no basta, hermanos, con decirle: es que yo le enseñé que está Dios, está Jesús, está Papito Dios, y que pida Papito Dios. Y me di cuenta que en América Latina la cultura es bien fuerte en cuanto a la religión. Y pueden pedir a los hijos, aunque el hijo vaya de fiesta, vaya a emborracharse: hijo, pide la bendición. Y el otro va al tráfico de drogas, delincuentes, pero con la bendición de Dios. Eso no es enseñar en los caminos de Dios a sus hijos. Instruye al niño. Instruye al niño. Y uno de los pasajes que está ahí colgado dice, Proverbios, escucha la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Otro pasaje, vea, Salmo 70, Salmo 78.
Vean lo que dice Salmo 78, verso 3. Salmo 78, verso 3 en adelante, dice, vea lo que hace padres conscientes de su labor y de su responsabilidad, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vea lo que hacen los padres que entendieron lo que Dios espera de ellos. Ahí no sé cuántas generaciones hay, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y es lo que Dios espera de los padres, que tomen conciencia que Dios no ve de manera individualista, sino de manera familiar, y que eso conlleva responsabilidades para con los padres de enseñar a sus hijos los caminos del Señor. Ahora vea, hermanos, que cuando el salmista dice esto, él está diciendo y él está hablando de una generación que ha de levantarse conociendo las prescripciones de Dios. ¿Qué está sucediendo actualmente en Francia? Vemos jóvenes que se están levantando contra el gobierno y contra la policía y todo lo que representa el gobierno. Incluso escuelas, quemaron escuelas de niños. Pero ¿quiénes son los que hacen eso? El joven que ha sido, que murió por una intervención exagerada de un policía, ese joven tenía 17 años, pero él no tenía padre. Él no tenía padre. ¿Y cuál era la vida de ese joven? Delincuente, conducía sin permiso, autos de un precio muy elevado. ¿Qué vemos en la sociedad? Que no hay padres. Vemos una rebeldía de los jóvenes hacia la autoridad, porque la autoridad desapareció. Ya los padres no se consideran tan responsables de sus hijos, porque estamos creando generaciones individualistas, tan individualista que se ha perdido la noción de familia. Le doy un ejemplo. Cuando se vean hijos, y lo vamos a ver más adelante en el día, en su teléfono, y uno dice, estos jóvenes aferrados al teléfono. No, es que los padres también. Cuando se ven los padres también andan en su teléfono. Están con su pantalla, con sus audífonos, mirando sus asuntos, y cada uno tiene sus cosas. Y así la familia en realidad son varias personas separadas, individuos separados. Hay un joven, hay jóvenes que se están levantando en Estados Unidos que están llevando a sus padres a juicio por varias razones. Dos de ellas es que están acusando a sus padres de no haberles consultado para que ellos nacieran. Y dice, y es que yo nunca pedí nacer, así que ahora me la van a pagar. Vea a qué extremo estamos llegando. La segunda razón es porque, ¿sabes? Cuando la mamá está embarazada, está la ecografía. Y la ecografía pues la ve todo el mundo. Algunos la publican en redes sociales. Los hijos dicen, es que tú publicaste sin mi acuerdo fotos mías, incluso mi ecografía. Están demandando al juez que haga justicia contra sus padres. Eso es lo que está pasando. Están siendo tan individualistas que incluso lo que hagan los padres lo ven como una opresión.
Es que me estás oprimiendo mi libertad. Yo quiero ser libre. Tú no tienes por qué imponerme tus creencias. Y lo peor es que la iglesia evangélica ha abrazado esas verdades. Por eso dicen, no hay que formatear a los hijos. Déjenlo que ellos tomen su propia decisión. Y claro, el Islam impone su religión. Las ideologías liberales imponen sus visiones en las escuelas a los niños. A los niños. Pero los evangélicos dicen, no, que crezca tranquilo, sin que yo lo pueda oprimir ni obligar. Cuando Dios dice, instrúyelos, porque yo quiero ser el Dios, yo soy el Dios de ellos. Ellos son mi pertenencia. ¿Y cuántos hijos del pacto andan por el mundo sin Dios cuando, como el hijo pródigo, tienen un padre? De ahí la responsabilidad de los padres, de enseñarles el temor de Dios, de enseñarles la verdad de Dios, de enseñarles los caminos y las promesas que Dios hizo para con ellos, para que crezcan en el temor. Hermanos, tampoco estoy pidiendo a los niños que entiendan lo que uno es capaz de entender. Pero vea, alguien decía, antes se pedía a los grandes tener la fe de un niño. Hoy se le pide a los niños tener la fe de un grande. Por eso no les educamos en la fe. Pasan más tiempo mirando televisión que conociendo la palabra de Dios. Pregunte a cualquier niño que sea miembro de una familia cristiana de al menos 10 años. Pregunte cuántos salmos conoce de memoria. Ninguno. Esa es la generación que estamos preparando. Esa es la iglesia que tiene que batallar contra las ideologías liberales y contra falsas religiones. Así estamos preparando generaciones. Hermanos, vamos a ser como jueces, que era una generación que no conocía a Dios ni la obra de Dios, porque lo hemos abandonado a la televisión, lo hemos abandonado al celular, a los amigos, y luego la gente viene a ver al pastor y dice, pastor, mi hijo no cree, no sé por qué. ¿Qué será que está pasando en la iglesia infantil? ¿Por qué no se ocupan de él? Hermanos, ¿cuántas veces he escuchado hermanos que me decían, oh hermanos, cuán bueno sería que hubiera un pastor de jóvenes que se levantara, y presentaban el pastor de jóvenes como si fuera el Mesías, que él iba a convertir toda una generación? En otras palabras, quieren que alguien haga lo que ellos tendrían que haber hecho o que tendrían que hacer. Se están desresponsabilizando. Pero Dios dice, no, la promesa que hice es para contigo y para con tus hijos. De ahí la importancia del culto familiar. No una vez por semana, todos los días un culto familiar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues lo verán más tarde en el día. Pero de ahí la importancia. O sea, por eso digo, hermanos, de que nosotros no podemos lavarnos las manos como Pilato. Yo les di de comer, yo les di una buena herencia, así que ahora a ellos. No, el mejor legado que usted puede darle a su hijo es que él sea o él abrace las promesas que él ha oído a lo largo de su vida. Estuve en Canadá y ahí recibió un hermano anciano que él lleva casi 60 años de ministerio. Y él, hermanos, es un hombre increíble. O sea, todo lo que ha hecho, él fue director de una casa editorial, él es profesor de homilética, él me dijo un secreto, me dijo, pero se lo voy a contar. Entre usted y yo, dice. No, pero él dice, mi última labor, porque ella es anciano, mi última labor es que yo quisiera dejar a las generaciones que vienen una nueva traducción de la Biblia al francés, pero que sea mejor que todas las que existen. Y él se está empeñando en eso. Y podría contarles horas. Él es amigo íntimo de John MacArthur y me contó varias experiencias que tuvo con él. Pero vea, ¿saben lo que me dijo? Él me dijo, lo mejor que yo pude irme de esta tierra sabiendo que uno de mis hijos es miembro de una iglesia y sirve al Señor, es mi mejor legado para la humanidad. Eso es su legado.
Usted tendría, hermanos, yo no tengo riqueza, ni yo, nadie tiene aquí mucha riqueza, pero usted tiene hijos. Y sus hijos son los que tienen que transformar esta nación, su barrio, su ciudad, sus trabajos, sus escuelas. Pero no lo harán solo. Lo harán si hay un ejemplo en el hogar. Lo harán si son instruidos en el Dios que es capaz de mover montañas. Serán instruidos. Usted, hermanos, usted puede crear una generación de jóvenes fuerte. En la época de Daniel, no sé si usted sabía, pero en la época de Daniel no existía reunión de jóvenes. De verdad, no existía. Lo único que existía era la responsabilidad de los padres para con los hijos. Y vea, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor erige una estatua grandísima y dice a todos los pueblos: arrodíllense. Pero 3 jóvenes no lo hacen. Vea, jóvenes. Y vean lo que dicen al rey. Con mucho respeto le dicen: rey, no nos vamos a arrodillar. Que Dios puede salvarnos, pero también puede que no lo haga. Pero sea que lo haga o no, no nos vamos a arrodillar. Eso muestra un conocimiento de Dios. Conocían que Dios puede libertar, pero también que soberanamente Dios puede dejarnos sin liberarnos. Conocían la soberanía de Dios y también conocían el poder, porque pedía liberarlos. Pero uno pregunta: ¿cómo te va a liberar Dios? Si ahí está el ejército más potente del mundo, el rey más poderoso de la tierra, ¿cómo Dios se va a libertar? Y 3 jóvenes, porque habían sido instruidos en la fe y por eso pudieron ir a Funes, al horno. Pudieron ir corriendo al horno, pero podían ir porque conocían al Dios de sus padres. No era la generación que había visto a Moisés abrir el mar rojo, las 10 plagas. Ellos solamente habían oído, habían sido instruidos, pero era suficiente para ellos para poder ver las llamas que salían del horno y decir: es preferible esto que negar al Dios de mis padres. Y así atravesaron el horno. Jóvenes, eran 3 jóvenes instruidos en las promesas de Dios. Eso es lo que usted es capaz de hacer, hermanos. Usted es el padre y la madre de los Sadrach, Mesach y Abednego de hoy y de mañana. No desperdicie lo que Dios le ha dado en sus hijos. Usted diría: hermanos, ya mi hijo es adolescente. No es tarde. No le estoy hablando del poder de Dios, pues. No es tarde. Arrepiéntase ante Dios por su descuido. Arrepiéntase porque no cumplió con su responsabilidad. Y ahora dele con todo, hermanos. Y quizás Dios tenga misericordia de usted, porque su promesa sigue vigente: yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Estoy muy honrado y muy privilegiado. Mi abuelo es cristiano, mi padre también, y por su gracia yo también. Vea, 1 generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Al igual que cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo puedo decirle a mi hijo: tengo nuestro Dios, Elías. Nuestro Dios es el Dios de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu abuelo y de tu padre. Él puede ser tu Dios. Pero no porque nosotros seamos una familia perfecta. Hermano, si usted supiera. No, a eso no se le voy a contar. Pero Dios puede ser el Dios suyo también. Hermanos, John MacArthur decía que el método favorito de Dios para salvar a sus elegidos es pasar por la familia. Pregunte, vamos a hacer una pregunta. Me estoy arriesgando. Pero los jóvenes que están aquí, ¿cuántos de ustedes, sus padres son cristianos? Levante la mano. Levante la mano. Vean padres, vean. La mayoría de los jóvenes, vean, el equipo verde está haciendo mucho ruido. Vea, hermanos. La mayoría de los jóvenes, sus padres son cristianos. Vea. Porque Dios es el Dios tuyo y el Dios de sus hijos.
Por eso. Y así están en todas las iglesias. Porque el método favorito de Dios para salvar a sus elegidos es pasar por la familia. Vea la importancia de la familia. Y quiero ir concluyendo. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los hijos? Los hijos heredan las promesas, pero ahí no se acaba todo. Los hijos ahora los jóvenes tienen que responder con fe a las promesas de Dios. Solo un último detalle antes de pasar a los jóvenes. Vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Dice, verso 14. Capítulo 7, verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Un pasaje un poco complicado, pero vamos a tratar de simplificarlo ahora. Usted podría preguntar, hermano, usted habló de que los padres reciben las promesas de Dios, de que Dios sería el Dios de ellos y de sus hijos. Pero ¿qué tal si mi esposa o si mi esposo no es cristiano? ¿Qué tal de mi hijo? Vea lo que dice Pablo. Pablo dice que por el creyente, ya sea el hombre o la mujer, por el hecho que haya un solo creyente entre los dos padres, es suficiente para que el hijo sea llamado santo. No santo en el sentido justificado, ni que esté sin mancha, ni que crea en el Señor, sino que, en otras palabras, sea apartado para Dios. En otras palabras, sea miembro del pacto de Dios. Vea, aunque sea un solo padre que sea creyente, es suficiente para que el hijo de ese creyente o de esa creyente sea responsable ante Dios, porque Dios les dio las promesas a ellos también. Ahora sí quisiera concluir. Hebreos capítulo 6, y verán que la idea sigue. Hebreos capítulo 6. Le dije, hermanos, que íbamos a viajar en las Escrituras. Vea, verso 4. Capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es un pasaje también un poco complicado, pero se entiende mejor cuando los hijos son miembros del pacto. Y eso es especialmente para los jóvenes. Los jóvenes han crecido, quizás no todos, pero van a entender. Han crecido escuchando el Evangelio, ya sea por los dos padres o por un solo padre. Escucharon el Evangelio. Las promesas que Dios hizo, las hizo a ustedes, jóvenes. Pero la responsabilidad de ustedes ahora es responder con fe a las promesas que Dios hizo. Porque si no, vea lo que dice Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los que son iluminados? Los jóvenes que andan en la iglesia, escuchan a papá, a mamá orar, han escuchado el Evangelio una y otra vez, conocen pasajes bíblicos, conocen las verdades de Dios, aunque no todos, pero suficiente para conocer el Evangelio. En otras palabras, fueron una vez iluminados.
y gustaron del don celestial. ¿Cómo gustaron? Porque uno de los padres o los dos han vivido el evangelio. En otras palabras, han sentido, han olido el sabor del evangelio. Gustaron lo que es el poder del evangelio a través de la vida de sus padres. Han sido iluminados y gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En otras palabras, son miembros de ese pacto. Pues si no responden con fe, vea lo que dice. Antes, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Jóvenes que están aquí, ¿cuántos de ustedes escucharon al menos en su vida, al menos 10 predicaciones? Uno solo, 2. El resto nunca van a la iglesia el domingo, pues. Todos los jóvenes, al menos 10. En otras palabras, gustaron la buena palabra de Dios. Pero si esos jóvenes no responden con fe, dice verso 6, y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. En otras palabras, si apostatan de la fe, si se apartan de las promesas que Dios hizo a sus padres y todo lo que ustedes han gustado hasta hoy, para ustedes el arrepentimiento será imposible. Vea la responsabilidad de los jóvenes. Responder con fe a las promesas de Dios. Y usted diría, hermanos, ¿es posible que una persona sea miembro del pacto y no sea salvo? Le voy a leer una porción. Vea lo que dice Jesús. Vea lo que dice Jesús. Él dice lo siguiente, y terminamos. Jesús dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, no con el pastor, sino con el patriarca. Vea, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vea lo siguiente, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, el infierno. ¿Para quiénes? Para los hijos del reino. ¿Cómo es posible? Porque el hecho que usted sea miembro del pacto no significa que usted sea salvo. Uno es salvo hasta que pone su confianza en Cristo. En Cristo. De otra manera, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces, joven, tú has oído el evangelio, tú conoces el evangelio. Dios lo que espera de ti es que tú respondas con fe a las promesas que Dios hizo a tus padres y que hoy te hace a ti. Es lo que Dios espera de ti, que respondas con fe, con arrepentimiento y obediencia. Usted no puede decir, hermano, es que yo no quiero tener nada que ver con la fe de mis padres. En francés se dice, c'est trop tard. No, es muy tarde. Usted podrá patalear, llorar, pero yo no quería. No importa. Hoy está la responsabilidad suya. Dios es tu Dios. Ahora tú tienes que depositar tu confianza en Él. De otra manera, va a ser peor para los que han oído y no han creído. Mejor es nunca haber oído el evangelio que haberlo oído, no una vez, mes tras mes, año tras año, y haber desobedecido a Dios. Ahí sí, hermanos, va a ser peor para ustedes. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Dios te ha dado promesas y Dios te ha hablado cantidad de veces. Dios te dio mucho. Hoy es el día de responder con fe al Dios de tus padres. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a no más considerar la familia solamente como, o el ser padre solamente con, bueno, mis hijos tienen que comer y yo trabajo para que ellos tengan un buen porvenir y ya está. Dios espera más que esto, porque Dios le dio más que eso. Y a los jóvenes también. No es la fe de tus padres,
Es tu Dios el que te está hablando y el que espera que ahora respondas con fe a sus promesas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y asimismo, con nuestros ojos cerrados, Dios sigue viendo a los individuos como miembros de una familia. Y Él quiere ser el Dios de la familia. El individualismo nos ha hecho creer que es cada quien por su cuenta. Pero Dios nos recuerda que el pacto que Él hizo es contigo y tu descendencia. Él quiere ser el Dios tuyo y el de tus hijos. Y no solamente el de tus hijos, sino de los hijos de tus hijos. Y que la promesa que Él hizo a Abraham es vigente para ti. Como ha sido dicho, la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Quisiera, hermanos, ya que estamos en familia, si usted necesita que se ore por usted, porque quizás ha fallado en su responsabilidad de padre, o no había entendido ciertas cosas importantes para la educación de sus hijos, para la transmisión de las verdades. Y Dios hoy ha puesto el dedo sobre la llaga, donde duele. No lo hace porque le gusta provocar dolor, lo hace porque Él quiere sanar las heridas. Él quiere renovar las fuerzas. Que al volver a París, volvamos con las promesas que Dios tiene para con ustedes. Que Él quiere ser su Dios y el Dios de su familia. Si usted es padre y quiere que oremos por usted, para que de ahora en adelante Dios pueda ayudarle a instruir al niño en su camino. Si usted quiere arrepentirse de no haber hecho lo que Dios esperaba de usted, pero que se compromete a hacerlo hoy, Dios dice: no he apartado de ti mi misericordia, con amor eterno te he amado y mi pacto permanecerá para siempre. No es un pacto de obras, es un pacto de gracia. Y todavía podemos hallar gracia hoy ante el trono de Dios. Los que quieran acudir a la gracia de Dios en arrepentimiento y fe, puede levantar su mano o ponerse en pie y vamos a orar por usted. A los padres especialmente, que se siente concernido por eso. Pero también quisiera hacer un llamado a los jóvenes, que quizás entiendan ahora que Dios es el Dios de sus padres y el Dios de ellos, y que Dios espera que ustedes respondan con fe al mensaje del Evangelio. Pues si tal es su caso, joven, hoy puede responder con fe, ya que el Dios de tus padres es tu Dios y Él quiere ser el Dios de tus hijos también. Habrá alguien, un joven, que quiera entregarse al Señor, al Dios de sus padres. Gracias a Dios por los padres que se pongan en pie. Acudan a la gracia, al Dios que hizo un pacto de gracia para con usted y sus hijos. Él quiere perdonar, Él quiere renovar, Él quiere estar en cada uno de sus cultos familiares, Él quiere estar en las oraciones que hacen en familia. Levanten un altar en sus casas y con sus hijos, porque Él es el Dios suyo y el de sus hijos. Termino, habría otra persona que hoy se compromete. Dice: Señor, ahora quiero, ya que eres el Dios mío y el de mi familia, que en familia te busquemos.
te amemos. ¿Habría alguien más? Vamos a orar por cada uno de ustedes. Que Dios haga de ustedes padres que eduquen a nuevos Danieles, a nuevos Sadrach, Mesach, Abednego, Esteres. Oremos con fe al Dios de gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque el pacto que hiciste con nosotros no es un pacto de obras que dependiera de nosotros, de nuestra capacidad de hacerte fiel. Es un pacto de gracia. Es decir, que depende totalmente de ti. Tú ves los padres que se han puesto en pie, que quizás reconocen que no han cumplido con la labor que tú demandas como el Dios de ellos y de sus hijos. Pero hoy reconocen delante de ti, con la esperanza de que tú perdonas, de que tú prolongas la misericordia, de que eres grande en misericordia y lento para la ira. Ten misericordia. Tú ves que quizás padres se sienten culpables porque no han enseñado como deberían haberlo hecho o como quisieran hoy hacerlo. Quisieran quizás retroceder el tiempo y hacer las cosas de manera diferente, pero ya no se puede. Consuela, anima, porque todavía no has dicho tu última palabra. Todavía lo mejor está por venir. Tus promesas son fieles y verdaderas. Incluso si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Consuela a las madres, a los padres que en sus corazones lloran el tiempo perdido. Que ya no lloren más, que ahora se concentren en sus hijos independientemente de su edad y condición. Tú eres el Dios de pacto, el Dios de sus hijos, y hoy pueden restaurar relaciones, pueden entregar sus hijos a ti, y tú puedes obrar, tú puedes alcanzar, tú puedes salvar, tú puedes consolar, porque es un pacto de gracia, de gracia. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Son promesas que abrazamos con el corazón en esta oportunidad. Gracias por los padres que se han puesto en pie. Oramos por todas las personas aquí, especialmente los padres, Señor. Mira la sociedad en la que estamos, esta sociedad mala, perversa, que cada día se da la espalda a tu palabra y te da la espalda a ti, Señor. Somos como exiliados, como Daniel. Somos extranjeros en esta tierra, pero tú sigues siendo nuestro Dios. Permite que cada padre aquí pueda levantar Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Esteres, que sean fieles a Dios a pesar de la perversa generación nuestra, que no se dobleguen ante la estatua de la pornografía, del placer ilimitado, del individualismo, de la maldad. Permite que esos jóvenes resistan, teniendo como modelo a sus padres y como esperanza al Dios de sus padres. Ayúdanos a educar a las próximas generaciones en la fe, desde la más temprana edad, que puedan alabar tu nombre, que puedan conocer a Jesús, que puedan conocer al buen pastor, que puedan memorizar textos bíblicos, que puedan oír canciones y alabanzas en sus casas, en el auto, donde vayan, que puedan haber padres que tomen tiempo con sus hijos, que les hablen del Señor, de cómo Dios ha sido bueno, de cómo Dios es fiel, de cómo Dios perdona los pecados, de cómo Dios renueva las fuerzas. Oh Dios,
Pon en los corazones de cada padre el educar nuevas generaciones que teman a Dios y que sean como flechas enviadas en el corazón del mundo. Sean como heraldos enviados por los padres, heraldos de la verdad, heraldos del evangelio, heraldos del amor de Dios. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por ser mi Dios y el Dios de mis hijos, por ser nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. En tus promesas nos queremos amparar. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, el Dios de Timoteo, de su abuela, de su madre, las generaciones. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver el Evangelio de esa manera. Esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Amén, hermanos. Gracias a Dios, gracias a nuestro hermano Samuel por su ponencia.